Hoy en Cara a Cara discutimos los temas del día, desde la inseguridad, los salarios, las candidaturas independientes. Ya se registró Pedro Kumamoto, y también platicamos con académicos sobre el nuevo sistema penal y particularmente sobre la renovación de cargos en el Poder Judicial. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos. Antes de cualquier cosa, una felicitación muy sincera a todos los que laboran y que construyen el periódico El Informador. Hoy este diario de referencia en nuestra ciudad cumple un siglo de existencia, un centenario. Enhorabuena para ellos, que vengan más años y sobre todo que siga ese periodismo comprometido con nuestra ciudad, comprometido con Jalisco. Un abrazo desde aquí, desde Zona 3, desde Cara a Cara. Muchos temas para platicar esta mañana con ustedes. Otra vez la inseguridad se coloca en el centro de las portadas locales de los medios de comunicación y en el sentir de una muy buena parte de la ciudadanía, particularmente lo que está sucediendo en la colonia americana. Ya desde hace tiempo, estamos hablando de al menos 24 meses, los vecinos de la colonia americana han estado denunciando incrementos muy importantes en los índices de violencia, en la delincuencia, en esta demarcación, en esta colonia muy importante para nuestra ciudad. Hay distintas cifras que se han manejado los últimos días, desde el 95 hasta un 122% de aumento, por ejemplo, en los robos, y la respuesta en particular de Salvador Caro y también la respuesta del fiscal en su momento es echarle la culpa al nuevo sistema de justicia penal. Por cierto, una excusa, una salida, una justificación a la que han socorrido los titulares en materia de combate a la inseguridad, quienes se encargan de proveer de seguridad a los ciudadanos. Una excusa, lo digo porque si uno analizara y viéramos que previo a este sistema, el sistema de justicia penal ya no es nuevo, el sistema de justicia penal acusatorio relacionado con los juicios orales, con el garantismo, con la presunción de inocencia, si uno viera que precisamente en la implementación de este sistema vimos unos incrementos desbordados de todos los índices en materia de inseguridad. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es, sí, realmente echarle la culpa directamente al sistema, pero cuando vemos que tenemos índices de inseguridad que han sido sostenidos y que siguen estando desde previo al sistema acusatorio, creo que tendremos más bien que debatir el sistema en su conjunto. Revisaba la prensa de hace algunos años, en el sexenio anterior, incluso cuando apenas estaba en el debate todo esto de la oralidad, del nuevo sistema de justicia penal, y veíamos los mismos problemas, acusaciones entre las partes, de los ministerios públicos a los policías, con los jueces, con el Poder Judicial, echándose la bolita en materia de inseguridad. Entonces me parece que el nuevo sistema ha servido más como una coartada, como un señuelo, para evitar la responsabilidad sobre los indicadores que son muy negativos en materia de inseguridad. Si se tienen que hacer ajustes, que se hagan, que se cambie el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, que hablemos de los documentos y de todos estos procedimientos que tienen que llenar los primeros intervenientes, los policías, pero sin desatender lo estructural y lo básico, que es que los ministerios públicos aprendan a investigar y a recabar pruebas, que los jueces comiencen a dictar sentencias con relación a derecho y sin influyentismo, que los policías sepan detener, sepan, perseguir un delito sin violar derechos humanos. Es decir, los problemas no los creó este sistema, sino que los venimos acarreando de un modelo disfuncional que tiene al menos
20, 25 años que no está dando resultados casi en ninguna materia. En política también tenemos que decir que comienza la disputa por un espacio de representación que muchas veces no tiene esa visibilidad que tienen otros espacios, pero que representa la Cámara Territorial de todos los mexicanos. Es decir, es la Cámara, el Senado, la que representa a todos los territorios y por lo tanto es el depositario, el Senado, del Pacto Federal, de lo que significa la federación en México. Ayer Pedro Kumamoto se registró, comenzó el proceso de registro para buscar la candidatura al Senado de forma independiente. Hay que recordar que Pedro Kumamoto tiene que juntar poco más de 120,000 firmas para llegar a este objetivo, al menos para aparecer en la boleta. Y le preguntábamos, este lunes que estuvo aquí con nosotros en Cara a Cara, le preguntábamos si iba a ser fácil, difícil obtener estas firmas. Y también, por cierto, ayer presentó su intención con Juanita Delgado. Ella es una activista de Puerto Vallarta, tiene un doctorado en cooperación, en desarrollo internacional, es muy conocida en Puerto Vallarta. Y bueno, esto nos dijo Pedro Kumamoto el lunes pasado. Bueno, primero que nada, digamos como la parte contextual de encuesta que sale de cualquier medio de comunicación que se alcanza a ver, me posicionaban, pues digamos, como por lo menos una ventaja o amplia o una ventaja al respecto de ir por el municipio de Zapopan. Entonces, ahí, como dejarlo muy claro, no es un tema de hueso, es decir, no es un tema de a dónde hay seguras las posibilidades. Lo que sí existe, y para mí es muy importante decirlo, es que cuando empezamos en esto, y lo que seguimos haciendo es no un cálculo de votos, sino un cálculo de dónde se necesita más, desde nuestro punto de vista, hacer activismo al respecto de lo que hay. Y en este caso creo que hay una emergencia nacional en este país. Y la verdad es que, quién sabe, porque mucha gente me dice, pues eso es un brinco de hueso en hueso. La verdad es que no sé si vaya a ser brinco de hueso en hueso porque las circunstancias son muy distintas. Tenemos que juntar 125,000 firmas. En el caso de quien quiera ser senador independiente o candidato o candidata a senador independiente, se necesitan esa cantidad de firmas. ¿Cuánto sacaste para Zapopan? 57,000 votos. Ahí está. Tiene que duplicar prácticamente las firmas que obtuvo para ser candidato independiente por el distrito 10 de Zapopan. Y les decía que la batalla por el Senado será importante y tendrá condiciones muy distintas a otros años, porque existen al menos 3 fuerzas políticas. Uno es, por supuesto, independiente, que es Pedro Kumamoto en fórmula con Juanita Delgado, pero hay otras 2 fórmulas que parece que están configurándose y que buscarán el Senado. Por Movimiento Ciudadano, quien seguramente, lo podemos dar casi con 100% de certeza, encabezará la fórmula para llegar a la Cámara Alta, es Clemente Castañeda, actual coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano y quien será la primera cabeza dentro de las candidaturas de MC para el Senado. Y no está claro si necesita o no ser acompañado por una mujer, pero quien ha ganado adeptos para ser la compañera de fórmula de Clemente Castañeda es otra diputada, en este caso diputada federal, Verónica Delgadillo, aunque también se hablan de otros nombres como por ejemplo Jorge Álvarez Maínez, diputado, que por cierto estuvo con nosotros en entrevista hace un par de días. Es decir, estamos hablando de una disputa directa por el Senado. En el PRI, quien también parece tenerla segura es Francisco Ayón, secretario de Educación, quien encabeza el comité administrativo o del CIAPA y la parte de pensiones en el Estado. Y también no se sabe si será una mujer, pero quien se escucha más para acompañar en esa fórmula Francisco Ayón es Claudia Delgadillo, que es diputada local. Es decir, estamos hablando de muchos nombres para el Senado. También quien quiere ser senador es el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiu Bravo Padilla, pero todo parece indicar que el rector de la Universidad de Guadalajara llegaría a través de lo que se le llama la lista nacional, que es una especie como de senadores plurinominales en una sola circunscripción, que es la lista nacional. Ayer el gobernador del estado aceptó, no sé si por primera vez, pero creo que lo hizo con más énfasis que en otras ocasiones,
que sí, se están generando muchos empleos en Jalisco, pero algo que en este espacio hemos puesto mucha fuerza, mucha lupa, no se están generando empleos bien pagados, están generando empleos en general entre 2 y 3 salarios mínimos al mes, es decir, entre 4,000 y tantos pesos mensuales de salario y un poco más de 6,500, 6,600 pesos. Ahí está el grueso de la generación de empleos en nuestra entidad. Por primera vez, el gobernador del estado lo dice de esta forma: el que quiere trabajar y trabaja no recibe lo que verdaderamente espera en un salario que se merece, en un salario digno. Por eso hago la convocatoria para el siguiente paso, asumiendo la responsabilidad del reto para que nuestro gabinete económico se enfoque en este desafío. Ahí está el asunto de los salarios, de los sueldos. Buena generación de empleos en Jalisco, 2.6% de tasa de desocupación, 50% son formales, 50% son informales, pero estamos, desde mi punto de vista, muy lejos de generar los empleos de calidad, los empleos con un ingreso que al menos le permita a un ciudadano, le permita a un trabajador hacer su vida con normalidad, poder tener una casa, poder tener transporte digno, el que elija, sea un auto, sea transporte público, poder pagar escuelas, alimentación, canasta básica. Estamos lejísimos de que en Jalisco se generen empleos de esa magnitud. E incluso, ya no si nos comparamos con otros países del mundo, si nos comparamos con estados aquí de nuestro país, un jalisciense gana 25% menos que un trabajador de la Ciudad de México, 14% menos que un trabajador de Nuevo León y 13.5% menos que un trabajador de Querétaro. Es decir, los salarios en Jalisco han estado deprimidos durante muchísimos años y es tiempo de que los empresarios tengan voluntad para sentarse en la mesa y empezar a trazar una estrategia para incrementar salarios en nuestra entidad, y que también el gobierno ponga a disposición todas las herramientas que tiene, herramientas fiscales, legales, de todo tipo, para impulsar que los salarios aumenten en los próximos años en nuestra entidad. Estamos en Cara a Cara, les recuerdo, 33 18 80 76 41. Ya está con nosotros el maestro Gerardo de la Cruz, usted lo conoce, es académico de la Universidad Panamericana, ha estado con nosotros en otras ocasiones para hablar sobre el sistema penal, para hablar sobre la renovación de magistrados en el Poder Judicial, sus distintas opiniones sobre estos temas. Regresamos. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 21 minutos. Historias de abuso de las autoridades, de los ministerios públicos, de los policías, de los jueces. Las conocemos por todos lados. Desde quien le comenzaron un proceso jurídico que terminó en la cárcel, inventándole pruebas, sembrándole distintos delitos, y que al final se dio cuenta cuando llegó ante el juez que le habían hecho todo el caso, abogados infiltrados, jueces que están coludidos con abogados para dictar órdenes de aprehensión, y ministerios públicos que de pronto operan a la espalda de quien se encarga, el procurador, o en este caso ya el fiscal. Y se supone que el nuevo sistema, lo que busca el nuevo sistema de justicia penal, que ya no es ni tan nuevo, el sistema de justicia penal acusatorio, era tratar de buscar con mayor énfasis la verdad, proteger a los inocentes, y que quien se encarga de combatir la violencia, la inseguridad y la injusticia tenga que probar realmente lo que está persiguiendo. Y para platicar sobre este tema, saludamos al maestro Gerardo de la Cruz, académico de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, muy con el gusto de estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio. Oye, Gerardo, ¿te parece justo las acusaciones de los políticos contra el nuevo sistema, o más bien una salida al problema? Vamos, definitivamente, para mí es simple y sencillamente justificar una mala actuación, más que una mala actuación, malos resultados. Han tenido malos resultados, y es mucho más sencillo señalar un sistema diciendo que no funciona, que no sirve, que deberemos regresar a lo que batallamos tanto por dejar atrás. Como si funcionara lo de atrás. Como si hubiera funcionado lo de atrás. O sea, finalmente, si llegamos a esto es porque teníamos colapsado el tema de seguridad.
porque vamos, esa entrada que haces diciendo de fabricación de pruebas, de policías coludidos, de ministerios públicos coludidos, de jueces bastante señalados, eso es lo que generó que tuviéramos un cambio finalmente. Vamos, ¿cómo operábamos antes el sistema de proceso penal mexicano? Entonces, vamos, no es lejano, todavía tenemos averiguaciones previas integrándose, pero cuando una persona era señalada por la comisión de un delito, ¿cuándo se enteraba de que tenía una acusación? Vamos, se enteraba casi cuando lo levantaban. Cuando lo levantaban, tal cual, cuando lo detenían. ¿Por qué? Porque ese sistema de una averiguación previa que se regía con un sigilo procesal, y es lo que te decía el Ministerio Público cuando le pedías acceso: no puedo, no te doy información porque hay un sigilo, las actuaciones son de sigilo, no te doy copias, no te doy acceso. Cuando era citado, si era citado, era cuando ya se habían integrado todas las pruebas que había en su contra y prácticamente previo a que se determinara y se consignara. Pero eso cuando le respetaban cierto derecho, porque cuando se pedían favores ni siquiera lo citaban, se levantaban 3 constancias de que lo había citado y no había venido, se consignaba ante el juez y salía la orden de aprehensión, y cuando la persona muchas veces se enteraba es porque venían por él a detenerlo. Entonces eso desde luego que no era un proceso adecuado. Ahora, tomar declaraciones a las 3 de la mañana en la azotea de la Procuraduría, porque se llegó a hacer, golpeando a la gente, delincuente o al eso presunto. no es, en realidad va a ser justicia. Eso es... Que eso es lo que hacía el Ministerio Público, ¿no? Y después sí, el juez subsanaba los errores procedimentales. Si nosotros vemos estadísticas, y vamos, un nivel de alguna manera de autoridad que consideramos todavía un poco más sano es el Poder Judicial Federal. Pero el Poder Judicial Federal, en el sistema tradicional, tenía un 3% de sentencias absolutorias. ¿Y por qué tenía un 3% de sentencias absolutorias? ¿Porque los ministerios públicos federales trabajaban muy bien? No, sino porque los criterios que se tenían para valorar pruebas era de creerle todo lo que decía la policía. Si el policía decía... A mí ya dijo que es culpable. Dijo que es culpable, y con saliendito ahí mismo lo vi, que estaba haciendo esto y tal cosa, ¿no? En función de lo que se integraba en la averiguación previa, en función de eso se dictaba el auto de forma prisión. Y la forma prisión era ya una presentencia. Si de esas 100 formales prisión que se dictaran, únicamente 3 daban una sentencia absolutoria, quiere decir que 97 ya era una sentencia. Con esos mismos elementos que se integró la averiguación previa, se dictó la formal prisión y con eso se dictaba la sentencia condenatoria. Era en chino con los criterios que había. Vamos, menciono nada más 2 que teníamos en cuanto a jurisprudencia. Confesión, retractación hablaban de que para que una retractación, una persona que había sido obligada a confesar, con el método de tortura que ustedes quisieran, una persona que había sido obligada a confesar y que luego llegaba ante el juzgado y decía, es que me torturaron, pues demuéstralo. O sea, para que tu retractación surta efectos, precisa estar fundada en datos y pruebas aptos y bastantes que la justifiquen jurídicamente. Eso dice la jurisprudencia de esa y por eso época. no había ningún caso en materia de tortura. Parecía que... Desde luego. Y ¿cómo lo compruebas, no? Otra jurisprudencia que nos pegó muchísimo a los que estábamos en la defensa. Inmediación, primera declaración de... por la cercanía con el hecho, las primeras declaraciones son en las que se dice la verdad, porque en las posteriores ya no valen. Materia de reflexiones defensivas. Pero ¿dónde estaba yo cuando rendí mi primera declaración? En manos de la policía investigadora, antes en manos de la policía judicial, en los separos y la existencia de un defensor, o con un sacándote defensor la culpabilidad, privado, claro, con un defensor un defensor público que lo único que hacía era firmar, pero que no era imposible que estuviera en las declaraciones. Entonces con eso batallamos muchísimos años y de eso se nos señaló a nivel internacional. Tuvimos informes del relator de derechos humanos de la ONU diciéndonos, aquí están haciendo esas prácticas indebidas. O sea, no era nada más algo de lo cual nosotros nos quejáramos como postulantes, no, era algo que a nivel internacional se nos señalaba. Ahora, si pretendemos abandonar eso, si pretendemos cambiar todo ese concepto y decimos, ahora tenemos que trabajar con una presunción de inocencia y ahora ya no tenemos una prisión preventiva. Que siempre la oficiosa. presunción de inocencia, digamos, es un cimiento del Estado de Derecho. Claro que Sin embargo, en México no se aplicaba. De hecho, vamos, la Constitución no la reconocía. Desde el punto de vista procesal,
teníamos en el Código de Procedimientos Penales del Estado y desde luego en su similar en el federal, tenemos un artículo que establecía que el Ministerio Público debía probar los hechos en que funda su pretensión punitiva. Ahí tenías en esencia la presunción de inocencia, porque le daban la carga de y en todos los tratados que hemos firmado, desde tratados internacionales. Desde luego que estaban. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la queja más recurrente de las autoridades? La prisión preventiva debe ser oficiosa, nos dice Almaguer. Debemos incrementar el catálogo de delitos que tengan prisión preventiva oficiosa. Espérame, alguien tiene que decirles que una cosa es la prisión preventiva oficiosa y otra cosa es la prisión preventiva necesaria, porque habrá ocasiones en que no es oficiosa. Ellos buscan lo oficioso. Ellos buscan lo oficioso. ¿Por qué? Porque quieren la comodidad de que en cuanto ponga a disposición una persona del juez, se quede ya en la cárcel. Necesaria es si el juez encuentra elementos. Si el juez encuentra elementos, pero el juez no va a buscar los elementos, ¿eh? Alguien se los tiene que aportar. ¿Quién es el que debe reunir los datos de prueba necesarios? El Ministerio Público. Sí. ¿Quién es el que debe llevar a cabo una argumentación adecuada con esos datos de prueba para que el juez determine una prisión preventiva? El Ministerio Público. Entonces, no me digas que porque pues oficiosa casi nos puede mandar al viejo sistema. Nos manda al viejo sistema y eso es lo que pretenden. En realidad, en esencia, eso es lo que pretenden, regresar. Ahora, hay otro tema, maestro Gerardo de la Cruz, que suele salir mucho en estas discusiones sobre el nuevo sistema, que es la famosa reincidencia. Sí, claro. Que es cómo comprobar la reincidencia, cómo hacer para que alguien que comete un delito realmente pues, pague por él, y si la reincidencia tiene que llevar o no una sentencia de por medio. Es decir, si tienes que estar sentenciado por un delito y después si cometes otro, pues ya serías reincidente, ¿no? Claro, ese tema de reincidencia sigue existiendo, la reincidencia existe. Lo único que pasa es que la reincidencia no la puedes tomar en consideración para determinar la culpabilidad o no de una persona. Esa es una discusión que viene posteriormente. Okay. Tú puedes ser reincidente, desde luego, dentro de nuestras clasificaciones doctrinarias y jurídicas. Hablamos de delincuentes primarios, hablamos de reincidentes, hablamos de delincuentes habituales también, de personas que reinciden 2 o 3, 4 veces. 3 veces en un plazo de 10 años, teniendo un delito de la misma naturaleza. Entonces, si estamos hablando de robo, que haya sido condenado por tu robo 3 veces en un plazo de 10 años, eso te hace un delincuente habitual, y el Código Penal no ha cambiado en ese tema, ¿eh? Nosotros lo que tenemos es un Código Nacional de Procedimientos, pero el Código Penal, ese lo tiene cada estado y lo tiene la Federación también, y ahí tenemos esos conceptos. ¿Por qué la queja de reincidencia? Porque quisiera la autoridad investigadora que con el hecho de que una persona tenga un antecedente penal fuera automático que se quedara en prisión preventiva. Es en realidad, en esencia, lo que buscan, pero no. La reincidencia se toma en consideración al momento de determinar la pena aplicable, al momento de determinar es como un agravante. Beneficios. No es propiamente un agravante, porque un agravante la tendríamos en cuenta si tuviera que ver con la forma en que se cometió el delito. Por ejemplo, agravantes en homicidio y lesiones, premeditación, alevosía, ventaja, traición. Esos son agravantes por la forma de la conducta. Agravantes en el robo, que se ha cometido con violencia, con armas, en lugar ¿no? cerrado, destinado a casa habitación, que sean 3 o más, que se fijan servidores. Sí, esos son los agravantes, esos son ¿no? agravantes. Pero no, esto es algo que tiene que ver con ese marco jurídico que tiene el juzgador al momento de individualizar la pena. En todo delito tenemos un mínimo y un máximo. Simple intencional, homicidio simple intencional, de 12 a 18 años de prisión. Bueno, el juez le puede poner 12 años, pero le puede poner 18. Entonces, ¿qué va a tomar en cuenta? Ahí es donde entra, entre otros muchos factores, también sus antecedentes. ¿Por qué? Porque tiene que tomar el juez en consideración las circunstancias personales del inculpado, cómo se encontraba al momento de delinquir, qué fue lo que lo motivó a delinquir, qué peligro generó, qué peligro corrió, cuál es su comportamiento previo al delito, cuál entonces, fue su comportamiento posterior. La reincidencia ahí lo tomas en consideración, entra como para determinar. Para individualizar la pena. Es decir, eso es uno de los puntos que tiene el juez que analizar al individualizar una pena. Si la policía detiene en Guadalajara, por decir un municipio, detiene a una persona por robo flagrante, ¿no? de un auto, determina el juez que puede seguir su procedimiento penal fuera de prisión, es decir, que no merita prisión preventiva, y 2 semanas después lo encuentran haciendo lo mismo en Zapopan. Eso no obliga a que el juez determine la prisión preventiva. No. Simplemente cuando determine la sentencia, tendrá que considerar esa reincidencia. Pero tampoco impide que en esa segunda detención el agente del Ministerio Público, dentro de su argumentación, invoque precisamente que es una persona que está ligada, y que lo pruebe, claro, debe acreditarlo. No es nada que más está el problema. Bueno, o sea, no, oye, es que nos lo encontramos 2 veces, sí. Sí, pero y tú me tienes que comprobar que esta persona va a dañar severamente a la sociedad. ¿Qué pasó con el anterior? ¿Está ligado a un proceso? Está ligado a un proceso.
Entonces, esa situación que me permite ver, bueno, que es una persona que no es conveniente, sí, para la sociedad que lo tengamos en la calle. Ahora, ¿qué comportamiento ha tenido posterior al primer delito? Ha vuelto a delinquir. Entonces, tienes que relacionar una serie de situaciones para poderle decir al juez, amerita. Ahí se nos olvida, ¿no, maestro? Que el Ministerio Público es el defensor de nosotros, sociedad, es el defensor público. Claro, y como defensor público lo que tiene que acreditar es que tal persona puede dañar a la sociedad. Claro, y por lo tanto tiene que estar tras las rejas. Vamos al corte 33 18 80 76 41 con el maestro Gerardo de la Cruz. Mándanos tus preguntas sobre el nuevo sistema. Ahorita entramos también a la elección de magistrados del Poder Judicial. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 37 minutos. Salimos a las calles de nuestra ciudad a preguntarle a ustedes qué opinan del Poder Judicial, del sistema de impartición de justicia en general. Y estas son algunas de las opiniones que recabamos. Regresamos y las comentamos con el maestro Gerardo de la Cruz. Pues a mí me parece que no hay un lado justo y un lado injusto, porque el gobierno entre más quiere, más quita, ¿sí me entienden? Y a veces pues es justo porque nos da varias oportunidades y esas oportunidades hacen crecer al país y a los ciudadanos. No, el Estado no imparte justicia, pues no es equitativo con las personas y pues porque no se ve reflejado en todo lo que debería de estarse reflejando, sobre todo en cuestiones de ayuda a la gente que más lo necesita para mí. No creo que se imparta justicia, principalmente por el sistema político que tenemos, por el sistema judicial, no tanto por nosotros como ciudadanos, sino que el sistema en sí no, es el que no nos ayuda. Políticamente está muy viciado y no es para nada, ni nos deja ser justos, ni se encarga de ver por los demás. Pues en veces sí y en veces no, porque en veces hacen justicia los mismos patrulleros contra los delincuentes, asaltan y no los agarran. Agarran a unos que no son, a mí me ha tocado ver aquí, y en veces son más los inocentes que los malos que roban. Que la justicia no se imparte tal cual se debería, ya que las instituciones pues son obsoletas en cuanto a que ha pasado el tiempo, han ocurrido muchas situaciones tanto generales en el pueblo o particulares en los individuos y desgraciadamente no se le da la justicia a las personas, es algo que se corrompe las instituciones. Pues sí, ¿no? Yo creo que en general las opiniones es justicia selectiva, sí, claro. Dicho de otra forma, es decir, de acuerdo a lo que el gobierno... Y me parece que hay una diferencia que no queda claro, y también si nos pudieras platicar eso, maestro Gerardo de la Cruz, que es la diferencia entre gobierno y Estado. Es decir, una cosa es el gobierno, la administración, sí, del cual el Poder Judicial no es parte, y otra cosa es el Estado. El Poder Judicial es una parte de los tres poderes del Estado. Tres poderes. Vamos, ese tema del Estado, simple sea, y vamos, ese es de alguna manera, donde tendríamos que ver qué es todo lo que tenemos que reclamarle a nuestras autoridades. A la hora que hablas de Estado, hablas de una sociedad constituida ya como tal. Y a la hora que nosotros decidimos constituirnos así en sociedad y crear un ente que denominamos Estado, al cual le dimos la facultad de limitarnos inclusive en algunos de nuestros derechos, creando las autoridades, le dimos la facultad inclusive de detenernos, pero ¿para qué lo hicimos? Para protegernos de tribus, de animales, de lo que tú quieras, sí, ahorita de delincuentes. Entonces, la principal función del Estado, la principal proveer seguridad, ¿no? Es la seguridad. Sí, sí, sí. Ese es el primer ya de ahí tema tiene de más atribuciones, calles, para lo que me digas. Lo primero es seguridad. Pero aquí lo que identifico en estos comentarios que escuchamos, de alguna manera puedo hablar de tres. Alguien nos dijo, las instituciones son anacrónicas, obsoletas, en realidad, ¿no? Sí, obsoletas. Estamos hablando de un sistema acusatorio adversarial que desde luego no es nuevo, esto ya existía, pero sí es nueva la forma en que estamos operando el procedimiento, sí, claro. Sí, sí. El sistema como tal, desde el punto de vista jurídico, ha existido toda la vida. Estamos nosotros cambiando a él y por lo tanto es un sistema nuevo, no es obsoleto, pero también hay algo que tiene que ver, ¿quién lo está operando? ¿Cómo se está operando? ¿Está operando de forma adecuada o no? Alguien más nos dice, los sistemas no están funcionando, pero ¿será el sistema el que no funciona o es que no lo estamos operando bien? Claro.
La imagen es que proyecta también, según nos dicen, es que esto no funciona. Pero ¿por qué dice la gente que no funciona? Si son personas que nunca se han parado a un juzgado. Dicen que no funciona porque es lo que escuchan en los medios, porque es lo que han escuchado en los políticos, que no funciona. Entonces, o porque saben que pues, tienes que llegar con influencias, con... Y salió, detuvieron al ladrón que si de tienes mi colonia y salió. Que si tienes un amigo, pues te ayuda con un juez. Ahora, maestro, lo comentábamos fuera del aire. Si uno es delincuente en esta ciudad y escucha a los políticos todo el día diciendo que el sistema no sirve, pues hasta le dan ganas de delinquir, ¿no? Es que vamos, nada más tenemos que pensar precisamente cómo aceptamos, cómo nuestro cerebro procesa ese mensaje. Si yo soy el ciudadano común y corriente, que todos los días se levanta temprano y sale a transportarse en un transporte público que le da muchos problemas y que está resultando cada vez más caro, y llega a trabajar a donde le pagan poco y ese dinero lo quiere hacer, lo quiere estirar lo mayor posible y le roban en su casa y le roban en el camino y saca su celular para llevar, saca el celular para reportarse con su mujer y se lo arrebata a alguien a la pasada y le dices que el sistema no funciona, pues dice, hijo de su madre. No, lo que no funciona son tus policías, tus ministerios públicos, tus Pero jueces. Ahora vamos ¿no? viéndolo desde el otro punto de vista. Yo soy el ladrón que está queriendo, a lo mejor estoy en ese proceso de si me animo o no me animo a hacer algo. Y lo que me está diciendo la autoridad es, es que el sistema no funciona y que si me detienen voy a salir en libertad al día siguiente, pues me animo. Entonces el mensaje es diferente, es negativo para la sociedad, pero para los delincuentes es positivo, decirles que el sistema no funciona. Es que hay una teoría muy vieja sobre racionalismo, que es la famosa teoría de acción criminal, que seguro lo conoces, maestro, que dice que en realidad hasta los delincuentes hacen cálculos sobre la probabilidad que hay de que los detengan o de que los cachen en la comisión de un delito, y por supuesto que en un país con 92% de impunidad, y aparte, maestro, que te dicen que el sistema no funciona, pues te avienta, ¿no?, a delinquir. Sí, ahorita pensamos nada más, fue noticia de hoy, las penalidades que se pretende aplicar al delito de desaparición forzada. Sí. Penalidades elevadas, ok, pero tenemos secuestro con penalidades de 80 años, tenemos feminicidio con penalidades de 75 años. Eso de aumentar penas. Pero ahora contrástalo con el índice de impunidad. Sí, no, es que ahí tenemos... Hablaste de un 93% de impunidad y te fuiste así como... Bueno, ese es el que yo conozco de la Universidad de las Américas, sí, claro, el que publicó la UDLA el año pasado. Para mí es 97% de impunidad. Para mí es 97%. Entonces, si de 100 delitos denunciados se castigan el 3%, ¿y cuántos de los no denunciados se van a llegar a castigar? Ese es el verdadero Entonces, debate, ¿no? Efectivamente, de nada sirve subir penas de 90 años si nadie va a cumplir una pena de 90 años, nadie va a cumplir una pena de 70 años. Es imposible. Debiste haber sido mayor de edad. Vamos pensando que tienes 20 años, te ponen 80 años. ¿Quién va a vivir 100 años para cumplir una pena? Nadie. Aquí el problema no es ese, el problema es impunidad. El problema es que sea efectiva, primero la prevención del delito y después la investigación y persecución de los mismos. Ahora, maestro, hemos hablado mucho de los policías, de los ministerios públicos y está el Poder Judicial, los jueces. Hay que recordar que la semana pasada el Congreso del Estado, en acuerdo sobre todo entre PRI y Movimiento Ciudadano, nombraron a Carlos Trejo, quien estaba en la Procuraduría Social, lo nombraron como magistrado, llega al Supremo Tribunal de Justicia. Y otra vez el debate, maestro, sobre la independencia del Poder Judicial, porque en vez de que sea alguien de carrera, que viene de la estructura, que ha ido creciendo dentro de los como meritorio en los juzgados, se elige pues un político que pues es abogado, como muchos de los políticos que hay en Jalisco, y que llega, digamos, encausado o empujado por el gobernador del estado. Es otra vez utilizar, maestro, el Poder Judicial como su botín personal. Desafortunadamente eso ha venido siendo. Ha sido una constante el que jueces y magistrados no sean funcionarios judiciales de carrera. Y ese es un tremendo problema. ¿Por qué? Porque, llegan con compromisos. Claro. Y esos compromisos se vuelven favores que tienes que cumplir más adelante. Hay resoluciones que van a ser marcadas por esos favores, por esos compromisos, por esos sectores de los que saliste, de los que te apoyaron desde cualquier punto de vista. Pero además hay otro tema bastante grave aquí. A la hora que cambiamos nosotros de un sistema tradicional mixto al sistema acusatorio adversarial, también cambió la forma de valorar las pruebas. Antes teníamos una prueba tasada, hablamos de indicios y de prueba plena, pero ahora decimos hay una libre valoración de la prueba. Ah, sí, pero ¿cuál es el límite? Ah, espérame, es que no puedes resolver como tú quieras, debes atender a las máximas de la experiencia. ¿Cuál experiencia? No tienen experiencia como jueces, no tienen experiencia como magistrados. Entonces, ¿en función de qué resuelves?
Sí, O sea, claro. Oye, tienes que atender las No reglas tiene de ni la carrera lógica. judicial, ¿no? Exactamente, tienes que atender las reglas de la lógica, pero en tu vida nunca has analizado un asunto jurídico, lógico jurídico, sino que lo tuyo ha sido político. Entonces, ¿con qué experiencia vas a venir a resolver acá? Entonces, Y una es la experiencia, y otra, pues es la llamada. claro, de, desde vamos, luego. tú le debes la Es que chamba a ese es el alguien, problema, le debes ese es el problema. puesto. No hay una verdadera independencia. No existe una verdadera independencia mientras le debas el trabajo a alguien, mientras le debas el lugar a alguien. Y ojalá algún día, como periodistas, podamos probar esto, porque es algo que se discute, que se habla con mucha naturalidad, pero nunca nadie en un reportaje ha logrado probar esto, pero hasta la venta de espacios en en el Supremo Tribunal se habla en el magistrados. Vamos, verdades Que todos que todo el mundo escuchamos, conoce, pero que nadie quiere venir a decir, a mí me lo ofrecieron o yo pagué. Pero esas, vamos, son cuestiones que todo el mundo sabe, desafortunadamente. Es que imagínate, y hablan de cantidades, hablas de costos. 4 o 5 millones, yo he escuchado. 10 millones. 10 millones. Así A ver, es. una cosa es la jetatura política y partidista, que lamentablemente existe. Si mañana tú y yo nos sentamos y vemos a los 34 magistrados del Supremo, vamos a decir, estos son de PAN, estos son del PRI, este llegó con ayuda de MC, el presidente le responde, esto sí está hiperpartidizado el Poder Judicial. Pero aparte, si cobran por su chamba, es decir, le dice un diputado, ¿sabes qué? Yo presido la Comisión de Justicia, por lo tanto yo llevo mano. Échame 5 millones de pesos y te elegimos. ¿Cómo se las va a cobrar, maestro? ¿Cómo se las va a cobrar siendo magistrado? Pues al triple o 4 o 5 veces. Es una hiperinversión. Es mejor que meter tu dinero al banco o meterlo a una inversión financiera, ¿no? El presidente de Colombia, Gaviria. Sí, César Gaviria. César Gaviria, hay una frase de él que señala que quien paga para llegar, llega para robar. Entonces, si tú pagaste para llegar a algún puesto, de manera natural vas a tener que te deben, hacer ¿no? negocios porque vas a recuperarte, ¿sí? Vas a recuperarte. Entonces, y con la justicia. Y con la justicia, desafortunadamente es eso. Digo, es condenable cualquier corrupción, pero, claro, pero con la justicia es especialmente sensible, maestro. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la figura que deberíamos tener del juez? Y cuando hablo del juez, hablo del juez de primera instancia, del juez de distrito, del magistrado, del ministro. Es el juez finalmente. O sea, ¿por qué? Vamos, prácticamente juegan a ser dioses, porque tienen en su mano la vida de la gente, el patrimonio de la gente, la familia de una persona. O sea, determina el futuro de una familia la decisión de un juez. Y si eso está en manos de un juez que no... Pequeño poder, ¿no? Es un poder tremendo. Vamos al corte, 9 de la mañana con 48 minutos. Al regreso le trasladamos sus impresiones, sus comentarios al maestro Gerardo de la Cruz. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Preguntas, comentarios para el maestro Gerardo de la Cruz. Carlos Nájar, los ministerios públicos son el punto clave de la corrupción en el proceso y actuar de policías judiciales y jueces. ¿Por dónde empezar? Te pregunta. Por capacitarlos. Desafortunadamente, vamos, esos dos primeros que señalan, los ministerios públicos y los policías, son los actores que han sido más señalados siempre y son los que tienen menor índice de confianza cuando hacemos cualquier estadística. Pero también son los operadores más importantes en este tema de prevención, de investigación y de persecución del delito. Entonces, si no los capacitamos de una manera adecuada y están con la misma forma de trabajar que ha sido el tratar de obtener algo extra, me hablo del policía, de que de repente prefiere negociar algo antes de meterse en todo este problema que resulta muy engorroso de llenar el informe policial homologado y que sabe que va a perder toda la tarde, toda parte de la noche, muchas veces va a optar por un punto de corrupción, pero eso tiene que ver también con todo lo que viene aparejado a esto, ¿sí? El cambio del Sistema Nacional de Seguridad Pública está de la mano de los exámenes de control de confianza, claro. Está de la mano precisamente de las bases de datos de policías, del seguimiento que se les debe dar y de la capacitación momento a momento, día con día. Pero esa capacitación, tenemos un tremendo problema que no ha sido la necesaria, no ha sido la suficiente. Y luego si esto se lo entregas al Ministerio Público de una manera incompleta y él también no está debidamente capacitado,
pues entonces, ¿para dónde van? Maestro, leo varias de correo, si quieres aquí Sí, anotar claro, alguno de los comentarios. Oscar Luis dice, mis estimados, buen día, el sistema penal acusatorio adversarial, estoy a favor de él, sí creo que funcione, pero como se precisó, el problema no está en el sistema procesal, sino en toda la red de justicia. En las detenciones falta capacitación, en las investigaciones abusos innecesarios de la ley, en las sentencias a veces hasta comprometidas y sobre todo en el sistema de reinserción. Por eso la gente no ve un cambio con este nuevo sistema, y a eso sumemos lo que existen personas pesimistas que solo hablan pestes de él. Por nada me regreso al sistema pasado. Bueno, yo firmo la opinión de Oscar Luis, claro, me desde parece luego, que está desde luego. muy completa. 70-70, el nuevo sistema sigue siendo burocrático, pero ahora elegante. Hoy lo alargan para dar el tiempo a los imputados. El problema está desde la Fiscalía y hablamos desde los PI y los MP, que se pasan la bolita con la integración de las carpetas, después con la judicialización del proceso. Una vez llegando a juicio, dan tiempos que no siguen la ley para que los delincuentes salgan libres, se amparen o se vayan de la ciudad. Lo vivo tristemente como un asunto particular con el nuevo sistema, cómo continúa la corrupción con todas las instancias. 5844, buen día, las mujeres de Vialidad Unidad B-214 con una prepotencia y groseras, a ver si les dan clases de cómo hablar correcto, gracias. Nos mandan unas fotografías. 4659, soy Eduardo Aguilar. Sobre el tema, un día un tonchito me dijo que en un Oxxo, mentes fuertes, mentes débiles, mentes fuertes los políticos y robos fuertes y mentes débiles cualquiera, y es al que detienen. Y un amigo me dijo, todo tonchito, todo marihuanito, bueno, que no le niegues un peso, te quitará 1000. Les mando un cordial saludo a cabina. Eladio Rosales, buen día señor Enrique, como siempre programas buenísimos que impactan socialmente. Ya era hora del nuevo sistema de justicia si funcionara en la medida en que se instruya a los que lo protagonizan, a las autoridades, que lo sepan aplicar y que se preparen desde los policías. Las ciencias forenses ya tendrán los adelantos científicos y tecnológicos suficientes, y no solo eso, la independencia, que también es importante. Manuel Cavada, qué burrada, el sistema judicial no funciona y no necesito ir a un juzgado para saberlo. Lo veo en la calle, en las noticias, en las pláticas con otra gente. Gaby Hermosillo, buen día, yo tengo un juicio civil y está viciado y la autoridad no hace nada, y yo he probado todo con documentos legales, el sistema está corrupto. 0432, buen día, el sistema está basado en los 10 axiomas del garantismo, de acuerdo al maestro Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón. ¿Nos podría platicar algo al respecto? Dice Luis Pérez del ITESO. También 0907, buen día señores, se me hace algo chusco que hablen de la impartición de justicia. Los pequeños roedores siempre los agarran y está bien, pero las verdaderas ratas y las cabecillas de los grupos delincuentes andan como si nada. Coincido. 5638, el sistema no funciona y así me ha pasado en los juzgados. He vivido del litigio desde que salí de la universidad y hoy le digo, el sistema está plagado de corrupción e impunidad. 5558, muy buen día. Qué buen tema, felicidades por el programa. Mi comentario es que como ciudadanos no nos sentimos seguros, somos violentados en nuestros derechos, por eso es tan difícil ante el obvio que un delincuente pague por sus crímenes. Creo que el hartazgo en general, señores que hacen leyes, ya basta de burlarse de nuestra inteligencia. Alberto Díaz, supe de un caso que el ladrón fue sorprendido por la policía dentro de la casa. Se detuvo y 1 horas más tarde fue liberado porque no se había consumado el robo. Alfonso Enrique, buen día, interesante el tema. Con el jurista, mi pregunta es, ¿por qué no puede funcionar como asesor de las policías municipales o ministerios públicos? Bueno, ahorita que te lo responda. Javier, buenos días Enrique, el salario que ofrecen en Jalisco es de risa. Marta González, hola, buenos días, entiendo lo que dice el abogado por la pregunta. De acuerdo, como está actualmente la ley, tampoco está siendo ni justa ni tiene resultados positivos. Hay más delincuencia, entonces, ¿qué se tiene que hacer de forma inmediata? Julio López, buen día, para el caso de Raúl Cervantes, ¿por qué no acelera el proceso del caso de Angélica Fuentes Telles? La Interpol está en espera de que la PGR concluya. Nos mandan un anónimo. Gracias, buen día. Respecto a la inseguridad, estamos peor cada día. Robaron nuestra casa y al levantar la denuncia solo nos hacen perder el tiempo a los denunciantes. Oye, Tusain, con este caso te muestro cómo funciona la procuración e impartición de justicia. Es de una señora profesionista intachable que envió medicina por paquetería a su madre enferma de esquizofrenia al norte del país y olvidó tener la receta del psiquiatra. El MP no investigó nada y mandó el expediente al juez penal, quien giró la orden de aprehensión por narcotráfico. Imagínate, esta señora es mi madre. Qué lamentable. Bien, nos queda 1 minuto y medio para que respondas. Qué bueno que me diste mucho tiempo para contestar, porque hay poquitos temas que tocar aquí, ¿eh? Vamos, habló alguien de detenciones, sentencias y reinserción. Vamos, ¿qué campo tan amplio? Porque ahí estamos tocando todo el sistema penitenciario y nuestro sistema penitenciario también tiene unos tremendos problemas, ¿eh? Esa reinserción en realidad no la encontramos.
Mientras tengamos autogobierno en los reclusorios, quiere decir que no tiene el Estado el control de los reclusorios. Y ahí está, ya tienes un tremendo problema ahí. Vamos al tema de burocracia. En cuanto a burocracia, es enorme la burocracia que existe. Hay desafortunadamente tan poca capacitación que solamente una mesa está encargada de determinar de todas las denuncias que se presenten cuál puede ser judicializable y no. Pero es una sola persona que tiene a su cargo eso. Entonces, de repente pasan semanas y llegan a ser más de un mes que una denuncia que presentaste todavía no se defina si va a ir con un agente de Ministerio Público de Investigación o no. ¿Pero por qué? Porque nadie que tenga esa facultad de en una sola mirada decir esto va para allá, no, es una sola persona. ¿Qué hacer? ¿Qué te decía alguno? Ciencias forenses, mi estimado. Hay que apoyar ciencias forenses. Y aparte es una institución no se puede, claro, pero sin dinero no se puede, sin peritos no se puede. Cuando te dan citas para un dictamen psicológico a 6 meses, es imposible que esto avance. Hay que invertirle a esto. Capacitación es fundamental. Capacitación, sí, particularmente. Nos vamos también a quien nos pregunta a través de las vías por qué tanta importancia con el tema de Kumamoto que hablamos al principio del programa. Creo que será fundamental la postura de Pedro Kumamoto en las siguientes semanas y su candidatura por el Senado, y que me dices que hay que ponerle más atención a la iniciativa privada. Realmente hablamos de iniciativa privada muchísimo en este programa. Nos vamos hasta mañana a las 9. Tenemos mesa de análisis con especialistas, con periodistas para tratar los temas de la semana. Hasta mañana a las 9. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias.